Bienvenidos al conversatorio. Hoy es el último conversatorio del mes, ¿sí? Y por 4 jueves seguidos hemos conversado del término de alienación parental. Hemos hecho psicoeducación para la familia y hemos educado a la comunidad. Este concepto que todos lo tenemos de alguna manera vivido, porque, bueno, ¿quién no ha tenido familiares o personas que se han separado y ya el trato no fue el mismo con todos los integrantes de la familia? Entonces hemos aprendido cómo a veces, cuando el divorcio es conflictivo, bueno, los menores son son los que sufren la separación de los padres y la separación después de vínculos con sus abuelos, con algunos de los progenitores, con los primos. Entonces, eso tiene un nombre, yo no sabía que se llamaba alienación parental, y bueno, Sebastián fue el primer expositor que nos trajo ese contenido. Así que bueno, hoy vamos a tener un repaso de todo lo que hemos visto y aprendido. También tuvimos la oportunidad de tener invitados, ¿no? Vamos a estar subiendo hoy al canal de YouTube, cuando invitamos a la abogada de familia, cuando invitamos al psicólogo, cuando invitamos al presidente de AFAMSE, esta asociación para padres separados. Tuvimos una linda oportunidad, ¿sí? De poder aprender esas cosas. Y bueno, después tuvimos otro día donde tuvimos otro jueves, tuvimos historias anónimas, historias de éxito e historias muy duras, donde, bueno, algunos testimonios tuvimos donde padres y madres vivieron esto en su propia vida, ¿no? Algunos con resultados de éxito y otros no tanto, pero bueno, escuchamos su historia. Así que bueno, y ahora vamos a hacer, nos parecía importante hacer el cierre pensando qué hacer para proteger a los hijos, qué hacer qué herramientas nos hemos llevado de estos encuentros, y también poder pensar un poco en dejar una puerta abierta para futuros temas, ¿no? Que podamos seguir psicoeducando. ¿Mm? Así que bueno, saludo a toda la audiencia que tenemos hoy, y bueno, nos encanta que se tomen este tiempo para aprender algunos conceptos que son importantes. Bueno, algunos me preguntaban acerca de la colecta y demás, y bueno, hoy justamente es el cumpleaños de quien organiza esta colecta todos los años, que es Mario, y su hijo Cristian le escribe estas palabras, ¿no? Feliz cumple, te admiro no solo por la fuerza que demostras, sino por la energía que irradias, esa energía que no se gasta, sino que se comparte. Siempre te he visto como una luz que siempre me acompaña, una luz que no solo guía, sino que ilumina a todas las personas que te rodean. Esto le escribe su hijo a su papá. Tu capacidad para unir a las personas, para mover multitudes con una causa noble, no es algo común. Es el resultado de un corazón que late al ritmo de los demás, de un alma que encuentra su mayor alegría en la sonrisa de alguien a quien ayudaste. Me enseñaste en muchas ocasiones que la verdadera riqueza no se mide en lo que acumulas, sino en lo que se da. Me mostraste que la felicidad más profunda no es la propia, sino la que se construye en colectivo. Que el acto más bondadoso es extender la mano sin esperar nada a cambio. Es un año más de vida, es la celebración de hacer lo que quisiste como vos quisiste. De una llama que sigue encendida y que contagia calor a todos los que te rodean. Gracias por ser ejemplo, mi inspiración y el recordatorio constante de que el mundo puede ser un lugar mejor si cada uno de nosotros decide ser un poco más como vos, papá. Feliz cumpleaños. Así que bueno, esta escribe su hijo Cristian a Mario, quien hizo todo y organizó toda esta colecta que año a año hace en la época del niño, y también va a estar preparando para Navidad otra, ¿sí? Así que, bueno, hoy es su cumpleaños y me parecía importante
en este espacio psicoeducativo para la familia, poder compartir con ustedes estas palabras que su hijo admira de su padre y que él también practica, ¿no? Eh, entonces, me encanta poder recalcar ese detalle. Muy bien. Quiero saludar a Cristian, si está ahí que pueda saludar, y también tenemos a Caterina Joffre, si también pueden saludar, antes de dar el Hola, tiempo hola a... a todos. Hola, ¿cómo estás? Bien, De dónde a te ver, comunicas? para que voy a... A ver, Sí, perdón porque hay otros momentos que no he podido tener la cámara prendida, así que sí, bueno, soy de acá de Mendoza, Godoy Cruz. Está mi ajá, niña. Hola. ah, bien, Hola, bien. Esteban. Hola, Sebi. Ah, Hola, Hola, Esteban. Hola, el Seba. ay, hola. Estamos presentes acá. qué Bueno, bueno. Hola, Esteban. bienvenidas, Hola, te bienvenidas. conozco de la iglesia. Sí, sí, Claro, sí. yo también te conozco de la iglesia. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, Un gracias. gusto de poder escuchar y la verdad que esto también me alimenta a mí. Yo soy Michelle. Bueno, Exacto. ¿Cómo? Muchas gracias por estar. Muchas gracias por estar. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con el resumen que tenemos para hoy. Y vamos a darte el tiempo, Sebastián. Podemos repasar un poquito las normas de este conversatorio y también invitarlos a que bueno, las preguntas que vayan surgiendo las pueden anotar en el chat o levantar la mano para que para que pueda leerlas, ¿sí? Para que podamos escucharlas. Bienvenidos al conversatorio. Así que bueno, vamos a escucharte, Sebastián. Bueno, cómo no. Entonces, como bien decías vos, y para resumir un poquito las normas de participación, básicamente quisiéramos que esto sea participativo. Hoy somos poquitos, así que creo que está muy bueno esto de que levantemos la mano, que demos nuestra opinión. Estamos todos aprendiendo y psicoeducándonos, así que no tengan vergüenza a equivocarse o a expresar sus sentimientos porque es una de las formas de aprender. Y Ujú, justamente el espacio de hoy pretende hacer un resumen de lo que hemos estado viendo todo este mes con el fin de prepararnos mejor, de anticiparnos. Estas problemáticas de familia ya están en nuestra sociedad, ¿sí? Han llegado, quisiera decir, han llegado temporalmente, pero aparentemente tienen una fuerza muy grande, entonces tenemos que aprender a convivir con estas cosas, no solamente para proteger a nuestros hijos, a las personas que queremos, sino a nuestras propias emociones también, a nuestro espíritu, nuestra alma, como quieran llamarlo. Entonces, bueno, las normas de convivencia tienen que ver con esto, de poder respetar el pensamiento del otro, no exponer a las otras personas respecto a temas íntimos, ¿sí? Básicamente eso, Caro, ¿no es cierto? Por el resto, estás muteada. Algo importante y rico de los conversatorios es que las opiniones valen todas, ¿sí? Acá no estamos para juzgar, para tomar decisiones, estamos para aprender, para psicoeducarnos. Entonces vamos a responder dudas, ¿sí? Pero no vamos a hacer juicios, ¿sí? Ni por la opinión del otro, ni por una postura, ni que mi postura es la mejor, ¿sí? Eso es lo rico de los espacios psicoeducativos. Si bien aprendemos, ¿sí? Pero todas las opiniones son respetadas. Eso permite el enriquecimiento. Perfecto. Muy bien, dicho esto, entonces pasamos al tema que nos convoca. Me pareció muy acertado de tu parte, Caro, haber leído esas palabras de ese hijo que decía que sus palabras demostraban cierta admiración por su papá, por lo que está haciendo.
Y tiene que ver con esto de lo que hemos estado hablando, ¿no? En el mes del niño, de la niña, Ujú, cómo nuestro actuar, ya sea como papá, como mamá, como tíos, porque también hemos hablado de la familia extendida, los tíos, los abuelos, hemos tenido hasta bisabuelas, ¿no es cierto? ujú, Puede ser algún miembro de alguna comunidad religiosa, de alguna comunidad deportiva, todos de alguna manera imprimimos una huella en la psiquis de los niños. ¿Mm? Y me gusta mencionar niños, como nos enseñó la abogada en el segundo encuentro, ya no se habla de menores, sino se habla de niños y niñas. Me gusta eso. sí, Otra cosa que rescato de la carta que leíste, una de las formas de describir a ese papá fue por la capacidad de unir. Me gustó muchísimo eso. La ujú, capacidad que él tiene de unir a través de sus actos, ¿sí? Que a veces hablan más que las palabras. Y también él rescataba esto de las enseñanzas de su padre para poder salir al mundo, algo así menciona ujú, casi al final de la carta, y son cosas que tienen que ver con esto. En contraposición a esto que acabamos de escuchar en la carta está la alienación parental, que lamentablemente pretende todo lo contrario. En vez de unir, pretende separar. En el primer encuentro resaltamos ciertas palabras de la definición que encontramos, como esta sutileza, ¿no? Que tiene esto de manipular a través de la palabra. Tenemos que tener presente, como también enseñó el licenciado Castellani, el psicólogo especialista en psicoanálisis, en el segundo encuentro, que los niños, especialmente en los primeros 6 años, se van formando en su psiquis y están como en un caldo de palabras, dijo él, sumergidos en dos discursos, básicamente, en el discurso que provee el papá o en el discurso que provee la mamá ujú, o la familia extendida. Y esas palabras van quedando en el inconsciente, van quedando como una huella. ¿Mm? Por eso es muy importante de qué manera nosotros transmitimos. También hablamos de la importancia de la transmisión. ¿Por qué? Porque si queda una huella, eso queda como sellado en la psiquis del niño o la niña, y en etapas que vienen a futuro tienden a surgir nuevamente esas palabras. O dicho de otra manera, esos significantes. ¿Sí? Los significantes pueden ser por ahí en alguna problemática de familia, algún insulto, algún comportamiento antisocial observado por el niño, puede ser hasta una imagen que quede en el niño y esas huellas luego como que reflotan en las etapas de la adolescencia, en la etapa de la adultez y de alguna manera modelan nuestro comportamiento. Entonces, no sé si es tan sutil. Sutil es quizá la manera en la que las personas alienantes utilizan esta problemática. A veces es directa también y pretende que se rechace, se tome distancia o se rompa el vínculo con uno de los progenitores. ¿Mm? Es una forma de violencia emocional, ¿sí? Es una forma de controlar a ese niño o niña. Y como dijimos recientemente, esto va estructurando la mente de las personas. Y como hablamos en las consecuencias, se puede llegar a reproducir en angustia, en patologías, ¿sí? En la reproducción de eso que viví cuando niño con mi propia pareja o con otras relaciones, mi relación con mi empleador, mi relación con mis vecinos, con mis pares. Entonces, es algo muy importante para tener en cuenta, en especial porque si sucede dentro de los primeros 6 años, es como muy crítico. Bueno, acá está un poquito la etimología de la palabra alienación, como hablamos recién, tiene que ver con esto, con esta extrañeza. Alienación, palabras similares, alien. Seguramente muchos de ustedes habrán visto, habrán escuchado la película de Alien, ¿no es cierto? Ese extraterrestre que se metía en el cuerpo
¿sí? Que no era de él, y esa persona alienada por ese extraño, ¿sí? Se sentía como ajeno, se sentía como que no era él, era controlado por ese alguien que lo habitaba interiormente. Así me aprendí el término de alienación parental. Quizás Buena no es la mejor asociación. forma, pero bueno. Buena eh, asociación. ujú. Bien, no sé si alguien levantó la mano, me parece, Sí, ¿puede ser? sí, Cristian, te escuchamos. Estás muteado, Cristian. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, Bienvenido. bien. Les pido mil disculpas por no haber saludado antes. Bueno, Estoy haciendo unas reparaciones acá donde estoy. Y ¿dónde estás? ¿Desde dónde te conectaste? desde Carlos Paz Sierras. Excelente. Sí, alquilé una habitación por trabajo y no estaba en buenas condiciones y me propuse mejorar el espacio hasta que por el momento en que esté acá quiero estar un poco más cómodo. Bien. ¿Qué querías comentar respecto a lo que está presentando Bueno, Sebastián? en primera instancia me gusta que quiero felicitarte tanto a vos como a las personas que te colaboran, porque eso concientiza. Hay mucha gente que necesita saber estos temas porque pasa mucho y es muy importante la figura del padre para un niño, tanto como la de la madre. Así que los quiero felicitar por lo que están haciendo en primera instancia. Y bueno, te comento que, como él decía, él hablaba del origen etimológico de la palabra, yo tampoco lo conocía así. Yo lo conocía por Marx. Él hablaba de una alienación en cuanto al trabajo y la producción en serie y la pérdida, digamos, de la capacidad para abarcar otros aspectos de la vida, más que el trabajo, más que eh, trabajar, comer, reproducirse y nada más. Y perder el interés por otros aspectos que son muy importantes para la vida. Yo lo conocía así, desde la teoría de Marx. Pero, pero bueno, eh, es muy distinto, ¿no? No, cuando me mencionaste el concepto alienación parental, la verdad no sabía de qué se trataba. Y, y lo felicito porque la verdad, si bien yo no tengo hijos, conozco mucha gente que está pasando por circunstancias parecidas y te agradezco mucho porque esta información me puede servir para colaborar a gente que aprecio mucho. Los felicito a todos. Muchas Gracias, gracias. Bien, gracias. gracias, Cristian. Y sí, tiene que ver en muchos aspectos en la sociedad. Marx por su lado, quizá hablando un poquito del capitalismo, también de alguna manera podemos ser rehenes de ese sistema. ¿Mm? Es esto lo que pretende la alienación, que seamos rehenes y que no podamos ser nuestros propios agentes, sino objetos de la voluntad de otro, ¿sí? Por eso se habla de esto de sentirse ajeno, extraño, porque en realidad no puedo ejercer mi voluntad, no puedo expresar mi voz. Y entonces estoy como acuñado a la voluntad y el deseo de otro. ¿Mm? Eso es lo que persigue de alguna manera la alienación. Bien. Eh, bueno, no sé si alguien más había levantado la mano, si no No, seguimos. no, vamos bien. Bueno, dijimos también que la alienación tiene que ver con este fenómeno que sucede entre los 6 y los 18 años y los 18 meses, perdón, del niño, en donde se reconoce en una imagen externa, en un espejo por lo general, y empieza a construir su ideal, el ideal del yo. Pero ¿qué pasa? Cuando este niño empieza a reconocerse por primera vez frente al espejo, de hecho tenemos lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, nuestro reflejo sobre el celular o sobre la pantalla de la computadora, podría ser una representación de esto que les estoy diciendo. En esa etapa tan temprana, ¿quién está detrás por lo general? Por lo general, la mamá Ujú. o el papá en su defecto. Y también hablamos, y lo mencionó el psicólogo, sobre las funciones que generalmente ejerce el deseo de la madre y el nombre del padre.
Y en relación a la madre es lo que se conoce como la mediadora del lenguaje. Es por eso que cuando el niño está frente al espejo y de alguna manera va reconociendo de que es otra persona, que no es una extensión permanente de su mamá, la mamá le va diciendo, mira, ahí están tus deditos, ahí están tus manitos, este sos vos, y de alguna manera le va transmitiendo el deseo de ella hacia ese niño. Ahí está mi príncipe, ahí va a estar el mejor hombre, ahí va a estar el mejor profesional, o ahí está la princesa, va a ser la más bonita, y de alguna manera va introduciendo ese lenguaje de lo que ella o él, como mamá y papá, desea sobre ese sujeto. Eso es lo que se conoce como el estadio del espejo. En la alienación parental, el niño puede quedar atrapado en una narrativa impuesta por el progenitor alienador, que sustituye su reflejo propio por el reflejo del otro, limitando la autonomía psíquica. Entonces, esto en resumen sobre lo que sucede en este fenómeno. Ahí veo que no, los videos no se van y las imágenes no figuran, me parece que son muy pesadas, pero por lo menos el texto se ve. Sí, el texto se ve. Entonces, ya que somos poquitos, me gustaría que alguno, con sus propias palabras, me definan lo que es la alienación parental hasta lo que hemos visto ahora. ¿Alguien se anima? Hay un comentario que hicieron más temprano. Daniel escribía que, bueno, esto de la alienación parental es una maldad, una defensa. ¿Te referías a eso, Dani? Él está ahora conectado. Sí, sí, vos sabés que cuando empezaste a hablar anteriormente de lo que pasaba entre el niño, la madre y el padre, yo digo, bueno, porque bueno, es por el progenitor, cualquiera de los dos, es como una maldad hacia el otro, o sea, no solamente una manifestación, una manipulación, sino una maldad hacia el otro en cuestión de defensa, ¿puede ser? Puede ser, cada caso es particular y como habló el psicólogo, se tiene que ver en el uno a uno. Eso significa que se tiene que analizar cada caso en particular. Por lo general, se genera en un contexto de divorcio, en un contexto de separación entre la pareja de adultos. Y bueno, empiezan a jugar todos estos egos, ¿sí? Em, y es ahí donde ¿Sabes se por qué? utiliza al niño como objeto para contraargumentar contra el otro progenitor o de alguna manera generarle cierto daño, que es lo que vos estás expresando, creo. Mirá, yo te explico. Era muy chico, yo tenía unos 15 años, me parece. Mira, y vos sabés que mi hermano se juntó con la novia, tuvo una nena, ¿viste? No se habían juntado, ¿viste? Estaban saliendo y bueno, y sucedió esto. Así que era un tiempo muy difícil en nuestras vidas. Estoy hablando yo, no vivía con mis padres no estaban. Una situación así, así que en la casa materna lo invitamos a vivir con mi hermana, a él, a la nenita y a la mujer, para que no tuviera que pagar alquiler y una situación. Y vos sabés que sucedieron ciertos enfrentamientos donde me decís de estas cuestiones, de esa relación tan distinta, porque bueno, como no se conocían bien todavía y habían tenido la nena y esto, se generaban estos enfrentamientos que nosotros no sabíamos cómo manejarlo, porque bueno, nosotros estábamos en otra cosa. Pero muchos años después, como unos 25 años después, sí se terminan divorciando, ¿viste? Fue tal el desgaste que se tuvo bueno, que se divorciaron. Y bueno, yo no tengo ninguna relación de maldad con ninguno, pero que las he visto esas cosas, ¿viste? Sí, sí, tengamos presente que a lo mejor ese adulto que está ejerciendo la alienación en algún momento sufrió siendo niño o niña estos patrones. Por lo general se tiende a repetir lo que se vivió en la infancia. Por eso hablábamos al principio de que en los primeros 6 años, todas estas palabras que nos atraviesan o estas imágenes que quedan como una huella psíquica,
van a estar presentes en nuestro inconsciente y de alguna manera van a florecer en otras etapas, en la adolescencia, en la adultez, con nuestras parejas. Entonces, hay que Y verlo de manera Sebastián, particular. te lo comenté porque en aquel momento yo recuerdo que mi sobrinita, que era chiquita, ¿viste? Nos venía a buscar, tanto a mí como a mi hermana, para estar un rato, ¿viste? Y nos resultaba como, bueno, obviamente, no sé, yo estaba en la secundaria, te imaginás, estaba en otra cosa totalmente distinta, pero tuve una relación así muy estrecha de tío-sobrina, justamente porque se daba por ahí estas cuestiones, ¿viste? Y bueno, poderla disfrutar a la nena un rato conmigo porque quería estar con nosotros y por ahí sería por esta cuestión de que sus padres estaban discutiendo por ahí demasiado. Ujú. Gracias. Bueno, qué importante, gracias a vos, Daniel, qué importante la función de la familia extendida también, que puede colaborar para algo positivo o algo negativo, ¿no es cierto? Porque tus comentarios también influyen eh, en la psique del niño. Entonces depende de la postura. Por lo general, en estos temas de conflicto, no solamente el familiar primario, sino el secundario o extenso, toma una postura, ya sea por el lado de la madre o por el lado del padre. Y lamentablemente los que salen más perjudicados son los niños. Así que bueno, muy, muy acertado tu comentario. No sé si había Bien. alguien más. Sí, Andrés, te escuchamos. Sí, yo lo que he visto en varios casos, casi todos, ¿no? Lo que dice Sebastián, que se eh, toma partido por uno o por otro, por el padre o por la madre, ¿no? O la justicia, o un abogado, lo que fuera, toma partido siempre por uno o por otro, pero nunca se toma partido por el problema, de identificar el problema, ¿no? Lo Incluso, atribuyen a una persona, no, sí, claro. estoy en No contra atacan de... claro, no atacan el problema, sino atacan a una persona. El Exacto. culpable es, ok, Sí, y saliendo de la alineación parental también, en casi todos los casos, es sí, acusativo a alguien, ¿no? exacto, O defender a alguien, pero sí, nunca se aborda el problema. el problema en sí. Y Ujú. claro, ahora yo lo voy entendiendo. Aquí estoy leyendo lo que es alineación parental y dice limitación o condicionamiento de la personalidad, ¿no? Impuestos al individuo o a la colectividad por factores externos, sociales, económicos o culturales. O sea, que no es solo, no solo se limita a una pareja, sino que puede ser una sociedad entera, ¿no? Sí, Eh, sí, bueno, recién Cristian mencionaba esto que Marx postuló en su teoría. Tengamos presente de que la familia es un microsistema dentro de otros sistemas más grandes. La Yes, familia es la unidad básica dentro de otra unidad o sistema mayor que puede ser la sociedad donde nosotros vivimos, la región, el país, y todo eso va a influir en el centro, digamos, que es la familia, la unidad más importante dentro de una sociedad. Entonces, por eso es muy importante a la hora de prevenir, que es uno de los temas que nos convoca hoy, esto de tener presente los primeros años de vida que son estructurantes en la psiquis de los niños. ¿Mm? Así que muchísimas gracias, Andrés, por tu comentario. ujú. Bien, seguimos entonces. Continuamos. Habl- Hablamos de Richard Gardner, que fue uno de los pioneros o precursores acerca de este término nuevo que estamos escuchando. Él lo propone como un síndrome, el síndrome de la alienación parental, para describir este rechazo injustificado de un niño hacia un progenitor inducido por el otro. Aunque el síndrome de alienación parental no es aceptado como diagnóstico clínico, digamos,
las conductas de alienación parental son reconocidas como problemáticas reales bajo términos como interferencia vincular o manipulación emocional. Sí, Cuando la abogada de familia tomó la palabra, nos enseñó de que se conoce con otros términos. Era con así, ¿no es otros cierto? términos, exactamente, con otros términos. Incluso a veces puede ser cuando hay divorcios donde alguno de los hermanitos no ve no ve a algunos, también se toma una postura, ¿no? Eh, entonces, de eso no se habla, de ese tío no se habla, de esa persona no se habla, no preguntemos sobre eso. Ahí también estamos como ejerciendo ese tipo de alienación, estamos como anulando al otro, ¿no? Eh, como, Exacto. entonces, esas también son actitudes, ¿sí? Que en la medida que vamos comprendiendo este concepto, lo empezamos a ver reproducido de otra manera, pero también es una forma de denigrar a ese ausente, ¿no? Exactamente. Em, eso busca la alienación, denigrar. Por eso es tan triste, Exacto. porque quizá la intención de ese papá o mamá es denigrar o deshumanizar, como uno de los participantes bien lo describió en el primer conversatorio, deshumanizar al otro, pero no se dan cuenta de que están atentando contra la identidad y la humanidad y la integridad de ese menor, de ese niño o niña que está escuchando atentamente nuestras palabras. Bueno, Sí, 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 y esto que aprendíamos, ¿no? Que si lo dice mamá o lo dice papá, bueno, es palabra santa, porque uno es menor y no va a objetar, no se va a atrever a objetar. A veces uno va creciendo y se da cuenta de que no era tan así, pero en ese momento uno es niño y no se atreve a pensar distinto, lo asume como hecho, y después uno va comprendiendo un poco más. Pero bueno, se pierden muchos años ricos, ¿no? exactamente. La palabra de la mamá y el papá son re importantes y los niños los tienen en un pedestal a esas figuras. Entonces, pueden creer que es una conducta correcta la que ellos están observando y se genera esto que se conoce como la identificación. Entonces, si el niño crece y se estructura viendo un comportamiento alienante, esa pelea, esa batalla entre padres, y puede ser que crea, puede no, va a creer de que es algo correcto, de que las familias funcionan de esa manera. Y lo más triste es que el día de mañana lo va a repetir. Así que bueno, Garner identifica 8 síntomas de esta alienación parental. La primera de ellas es esta campaña de denigración que hay entre un progenitor y otro, la racionalización débil o absurda, que es esto de, bueno, yo lo hago así porque yo quiero, por ahí lo justifica, lo racionaliza el niño de esa manera, que es su propio pensamiento y no es el de otro. El tercer síntoma que identifica es la ausencia de ambivalencia hacia el progenitor alienador. El 4, el fenómeno del pensador independiente. Ese fenómeno dijimos que era justamente esto que acabo de decir, que por ejemplo un adolescente justifica su comportamiento o sus dichos eh, con el argumento de que son sus propias ideas. No es la madre ni el padre quien se los está introyectando. Sí, Ujú. Andrés. Andrés, te escuchamos. Sí, el punto 3 no he entendido. No. Bueno, el punto 3 es ausencia de ambivalencia hacia el Claro. progenitor alienador. Contanos, Eva, ¿qué es? ¿Cómo Bueno, sería? exactamente. La ambivalencia es esto, que no estamos ni de un lado ni del otro, Es ¿sí? confuso. Claro, es una situación confusa. Entonces, esto es lo que experimenta el adolescente, ¿no? Claro, el menor no Eh, entiende nada, ¿sí? o por ahí está este juego de que cuando está con el papá, le, Le doy la digamos, le da razón. la derecha al papá, pero para no quedar mal con él y no perder de alguna manera su amor Claro. o su Sobre que lo tengo, desaprobación. claro, sobre que lo tengo poco, Sí, bueno, sí. le doy la razón y sí me pongo del lado del malo,
que él me Claro. dice o que ella me dice. Y cuando le toca estar con la mamá, cambia ese rol y de alguna manera satisface lo que ella dice, aprueba lo que ella dice, y está esta ambivalencia, ¿no? Ni Exacto. del uno, ni de un lado, ni del otro. Pero ¿qué juicio va a poder elevar el niño si todavía está en formación? Entonces, bueno, se genera esto, ¿no? Claro, entendido. Ujú. Bien, después nos quedamos en el 5, ese apoyo reflejo al progenitor alienador. Apoyo reflejo porque de alguna manera repite o emula en espejo lo que el padre alienante hace en contra del otro progenitor. Ujú. Y que aquí, como dice Silvina Acuña, que anota desde Posadas, nos pone que eso es emocionalmente desgastante para el niño, ¿no? Entonces, a veces los niños en ese caos, los menores, adolescentes, en ese caos dice, bueno, me voy con el que más me convenga, ya que me tengo que comer esto de arriba, de lo cual yo entiendo poco y nada, bueno, me voy con el que me convenga dentro del caos. A veces pueden elegir, a veces no, pero coincido con Silvina, emocionalmente desgastante para el niño. Es muy desgastante para el niño y por eso aparecen estos síntomas. Claro, Porque ahí pone el dedito. sí. em, ¿Por qué aparecen estos síntomas? Porque son de alguna manera mecanismos de defensa. Ujú, Entonces, como no me dan el espacio para poder expresarme, sino al contrario, me silencian con esos actos tan violentos y no sé cómo expresarlo tampoco, porque un niño recién está evaluando sus emociones. ujú. Entonces, lo niego, racionalizo, hago como que estoy enojado, no quiero hablar con mi otro papá, ¿m? Aunque no entienda por qué. Entonces, esos son mecanismos de defensa, pero porque todavía no se le da un espacio para la escucha. Esto se habló muchísimo también, tanto en la parte judicial como en la parte psicológica. Es muy importante que al niño, que se lo considera a partir del 2015 en nuestra república un sujeto de derecho, antes al niño no se lo tenía en cuenta como ahora, que ahora puede expresar sus deseos, puede tener una audiencia con un juez o una jueza y la jueza le puede preguntar cuál es su voluntad, son sus ideas, sus pensamientos. Entonces, bueno, todo esto ayuda para poner en palabras lo que el niño por ahí está guardando, porque Ujú. siempre prima el derecho del niño en estas situaciones así. Después tenemos la ausencia de culpa por el maltrato. Se puede haber esta frialdad, como mencionaba recién, por parte de los niños hacia el padre que está siendo alienado, ¿no es cierto? Que está siendo maltratado, violentado, como que está bien que se comporten así y la verdad no, no está bien. El séptimo, uso de escenarios o frases adultizadas, tiene que ver con esto de que el niño a veces adopta frases Que no en- son de él, que no que son no son propias de su edad. Ujú, exactamente. Y sí, ahí eso, las pericias psicométricas justamente evalúan estos ocho conceptos, eso. estos ocho Ajá, síntomas. ¿Por qué? Porque ellos pueden identificar si hay un vocabulario o alguna jerga que no corresponda a la edad propia del niño. ¿Mm? claro. Eso como parte de la pericia. Y el Bien, número 8, el rechazo extendido hacia la familia del progenitor alienado, lo que estábamos hablando más temprano, que no solamente se rechaza a uno de los progenitores, sino todo el entorno, ¿sí?, de ese progenitor, que pueden ser amigos, pueden ser sus actividades, ¿sí? Rechaza todo lo que esté ligado al otro progenitor. ¿Mm? exacto. Andrés, tenés tu mano levantada. ¿Querías agregar algo más o quedó levantada? No, quedó levantada. Ok, Ya me fijo. bueno. Muy bien. Entonces, tenemos ciertas consecuencias que filtramos, son muchas, pero seleccioné estas que me parecieron representativas y tienen que ver con esto que acabamos de hablar recién. El niño empieza a experimentar temor, desapego afectivo o emocional hacia el otro progenitor, confusión,
¿sí? Muchas veces los niños sienten de que es culpa de ellos que los padres se hayan separado, que es culpa de ellos que haya todo este conflicto. Trastorno del ánimo, por supuesto, si ellos ven agresión o violencia en el entorno familiar, esto los puede dejar tristes por algún momento. Después, cuando no ven esas situaciones, estar alegres y esa ida y vuelta es muy perjudicial para ellos. El rechazo al progenitor alienado, ya lo hablamos. La baja autoestima, angustia por lealtad forzada, porque el niño de alguna manera se lo fuerza a estar de mi lado, ¿sí? Porque yo soy tu padre cuidador, entonces se ve forzado a ser leal. ¿M? Sentimientos de culpa, lo que hablábamos recién, una identificación con el progenitor alienador, un comportamiento vicario, que es esto, lo vicario tiene que ver con el repetir, ¿sí? De copiar lo de otra persona. La reproducción de patrones abusivos en la adultez, lo hablamos recién también. Problemas de identidad, y algo que no tocamos porque cada palabra es como para un solo Un solo conversatorio, conversatorio. pero puede ser el- la génesis para generar psicosis, perversión y estrés postraumático. Entonces, no es tan sencillo, es muy complejo, ¿sí? Y más que complejo, para mí es triste, porque estamos hablando de personitas muy sensibles a esto y Sí, les puede dejar una marca muy grande para toda la vida. aún siendo adolescentes, ¿no? Porque no tienen todavía la configuración psíquica, ¿no? Para poner en palabras y decidir, ¿no? No tienen esa capacidad todavía. No en absoluto, está en desarrollo justamente, ¿no? Exactamente. Ujú. Muy bien. Respecto a lo tratado en la parte de derecho de familia, me pareció muy interesante también que la doctora nos haya contextualizado, de que nos haya enseñado que en nuestra sociedad a partir del 2015, nuestro Código Civil, ahí lo escribí mal, civil y comercial, establece que los niños deben ser considerados sujetos de derecho. Y esto incluye tres aspectos importantes: el interés superior del niño, ¿m? El derecho a ser escuchado y la autonomía progresiva. ¿M? Llámese autonomía progresiva en donde se los va considerando a los niños a medida que van creciendo para que ellos puedan tomar sus propias decisiones respecto a esa problemática. Después hablamos acerca de los deberes y derechos de los padres, en donde esto incluye que ambos tienen derecho a ejercer la paternidad o la maternidad. ¿Mm? No es una función exclusiva para uno o para el otro, y esto incluye un cuidado compartido y extendido. Cuando hablamos de extendido, nos referimos a que ese cuidado em, eh, tenemos la participación de tíos, de abuelos. Ellos también están encuadrados eh, en este derecho. El deber de comunicación, el deber de información y el deber de colaboración. Me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando uno de los progenitores pasa a ser el cuidador, tiene el deber de comunicar al otro progenitor cuál es el estado de esos niños, qué actividades realizan, cómo les va en la escuela, cómo les van en otros entornos deportivos, religiosos. El deber de la información, de comunicar en tiempo y forma. ¿M? Y el deber de colaboración, que tiene que ver con esto. Por ahí, cuando se complica que unos días esté con un papá y otro día esté con otro papá, de colaborar entre ellos para que los menos perjudicados sean los niños. Todo eso es considerado en la justicia y si no se cumple, tiene sus sanciones, ¿no? Al punto de que eh, también hablamos del impedimento de contacto. Se puede pasar a una instancia penal.
todos los puntos hasta el 5 o 6, digamos, por lo general lo trata el derecho de familia por la parte del juzgado de familia, pero cuando hay un impedimento de contacto, ya eso es penado de otra manera, ¿sí? Ya pasa a una instancia penal. Por lo general, se intenta de que los adultos concilien entre sí, lleguen a un acuerdo para no llegar, para pedir ayuda a la justicia. Si esa instancia no se puede superar, entonces, bueno, hay otras herramientas como son los regímenes de comunicación, las medidas restrictivas, las medidas cautelares. Las medidas cautelares tienen que ver con estas bajadas de línea de la juez o juez, em, que por el momento se deben cumplir mientras se resuelven los conflictos de los adultos. Ujú. Sí, Caro. Ahí compartí un link que tiene que ver con infancia compartida, esto que se logró, ¿no? Después de mucha lucha, dejó de ser solo de la madre y no, fue de la madre, del padre también. Y ahí sí nos pone, he visto que el cuidado extendido, a veces los padres cierran el círculo a los tíos, a abuelos, claro, sí, sí, totalmente. Por eso nos Sí. parece importante tomar conciencia. Y en eso te quería preguntar, Sebastián, en este tiempo, en este ciclo que hemos hecho, personalmente, ¿qué herramientas te dio el conocer el psicoeducarte en esta materia al momento de ejercer tus derechos como papá? Ujú. Bueno, primero agradecimiento. Al principio, al vivir esta problemática, me sentía frustrado y Ujú. parte de esa Impotente, frustración, me imagino, ¿no? Impotente, llena de... impotente, Ujú. pero al margen de esa impotencia por la situación, también era porque Mm. ignoraba el aspecto psicológico, ignoraba el aspecto judicial, ignoraba aquellas herramientas que por ahí el Estado provee, como por ejemplo que tengamos ONGs, asociaciones civiles, que también nos pueden brindar ayuda, apoyo, asesoramiento. Em, Hay muchos entornos. Entonces, informarme y psicoeducarme me ayudó a liberarme de esa angustia. ¿Por qué? Porque yo podía tomar decisiones por mí mismo, y acá volvemos a este concepto de agente-objeto. Cuando uno es ignorante, por lo general se apoya en la palabra de otro o en la opinión de otro. Pero cuando uno se psicoeduca, puede tomar sus propias decisiones, puede armar sus propias estrategias. A mí me ayudó a armar y proponer estrategias a la misma abogada, por ejemplo. ¿Mm? A interpelarla a ella, bueno, pero ¿por qué no vamos por este otro camino? ¿Sí? Antes que estar sujeto a lo que ella dice como profesional. Entonces, bueno, ¿qué rescato de esto? Que puedo ser mi propio agente. Y eso es más liberador. ¿M? De alguna manera te empodera y es un aliciente, por decirlo de alguna manera, en esta situación tan angustiante. Tan angustiante, claro, claro. Sí. También aprendimos en estos espacios eh, qué cosas podíamos hacer para proteger a los hijos. ¿Qué nos podés decir de eso? ¿Qué aprendiste en este ciclo? Bueno, ¿con qué me quedo? Ujú. Con esto que mencionaba recién, voy a sacar la presentación. Un segundito. Sí, no sé si hay algo más que vos querías de tu presentación, pero me parecía que era importante hacerte estas preguntas. Sí, Podemos eh, volver cuando quieras a algo más que quieras de tu presentación, pero me pareció importante sumar estas preguntas. sí, en relación a los niños, la presencia paterna, en mi caso como papá, me deja tranquilo. Em,
Fíjense que por lo menos desde el psicoanálisis, cuando hablamos de las funciones del padre, no se inclina por lo material. Ujú, Y evidencia de eso es la carta que vos leíste al principio, como para hacer eco de cómo comenzamos. Lo que ujú, más resaltó ese hijo tiene que ver con la presencia, ujú, con esto de cómo impacta los actos del papá, de cómo le enseñó a salir al mundo, de cómo de alguna manera el papá da ese reconocimiento. Cuando el papá no está presente y no está ese reconocimiento, podemos ver vestigios de esa ausencia en un adulto que se enoja cuando no es reconocido por su jefe, que se enoja cuando no es reconocido por su pareja. ¿M? Pero eso es porque ha quedado una huella, ¿sí? En su primera infancia. ujú, Entonces, ¿de qué voy para responder a tu pregunta? ¿Cuál sería mi consejo? Prestarle mucha atención a los primeros años de vida del niño y que lo más importante es esta presencia desde lo simbólico, de salir a caminar, de compartir actividades, de contar cuentos, de entrevistar a nuestros hijos, de cantarles canciones, ¿sí? Y eso escapa a lo temporal, escapa a las riquezas. ¿M? Pero esas cosas son las que más van a recordar los niños y es esa huella que va a repetir el día de mañana en sus futuras relaciones. ujú. Gracias, gracias. Muy bueno. Eh, sí, algo que también, algo que pudiste aprender, eh, es que o por lo menos en tu caso, ¿no? Porque cuando uno atraviesa esto, algo que le preguntaba a los testimonios, a los testigos, que, ¿qué hacían para superar esta injusticia exasperante, este sistema lleno de fallas, ¿no? Bueno, nos aconsejaron el espacio de terapia, el espacio de la actividad física, eh, y también esto eh, de darte cuenta de que no son el único pilar vital. ¿Podés contarnos un poco de estos consejos, cómo lo viviste vos? Sí, en principio mi situación con mis hijos era todo lo vital para mí. Me olvidé que era una persona integral. ¿Qué significa ser sujeto integral? De que nuestros hijos, aunque suene frío, no son todo en nuestra vida. También están nuestras actividades físicas, nuestras actividades civiles, nuestras actividades religiosas, podemos estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que seguir vinculándonos con otros familiares. Entonces, aprender a separar eso fue un desafío, pero bueno, como vos decías, la terapia me ayudó, la contención de la familia me ayudó, la contención dentro de la iglesia me ayudó, hasta que pude de alguna manera asimilar que es una realidad que estaba viviendo y que debía seguir experimentando mi vida, que me queda mucho por delante. Ujú. Y Entonces, bueno, ajá. Y en algún momento, qué interesante esto, ¿no? Que lo convertiste en una palanca que te llevó a estudiar psicología, que te llevó a investigar, que te llevó a relacionarte con otros pares, con otras ONG. Y bueno, y hoy estás psicoeducando a otras personas, ¿no? Eh, sí, entonces, bueno, no por nada te ocurrió a vos y no le ocurrió a otra persona, ¿no? Eh, y eso es interesante, que a veces nos tocan las pruebas que nosotros podemos superar y no otras, exactamente. Sí, ¿no? sí, no hay que dejar de reconocer la mano divina que conoce todas las cosas. em, y bueno, poder encontrarle sentido también a esto no se logra de un día para el otro. No todos tenemos las mismas herramientas para poder salir triunfantes de los desafíos de la vida. Pero sí tengo que reconocer la mano de mi Padre Celestial en todo esto y de alguna manera agradecer también. Agradecer porque si no hubiese experimentado esto, no hubiese aprendido de psicología, no hubiese conocido nuevas personas, no hubiese aprendido acerca de la legislación.
y a veces no aprendemos todas estas cosas hasta que no nos pasa o nos toca de cerca. Así es, así Pero es. bueno, creo que mi deber civil es compartirlo y es ayudar a otras personas que quizás están unos pasitos más atrás que yo. Entonces, Ujú. esto es lo rico de poder psicoeducar, ¿no es cierto? El compartir, porque cuando uno comparte, crece. Exacto, ¿no? Usarlo como palanca y no llenarte de ira, de rencor, de odio, de venganza, sino utilizarlo como una palanca, ¿no? Eh, bueno, me encanta, ahí Silvina nos dice, por esa razón es por la que estoy aprendiendo, en mi rol de tía, totalmente, ¿sí? Desde diferentes lugares uno puede colaborar. eh, y me parece muy rico eso, ¿no? Ujú. Eh, bien. ¿Hay algo más que habías preparado para hoy? Ese era el resumen. Después lo otro que vimos son los testimonios que fueron muy impactantes. Ujú, Eso, bueno, sirvió para nutrir de que una cosa es la teoría y otra cosa es lo que realmente sucede, ¿sí? ujú. A favor o en contra a veces, nos guste o no nos guste, la realidad supera la ficción, ¿no es cierto? E incluso la misma teoría. Así que me pareció muy interesante haber escuchado testimonios reales en primera persona. Sí, qué historias, qué historias. Pero bueno, qué bueno saber que, bueno, a pesar que ocurrieron estas cosas, se podía hacer mucho todavía. Este, eh, y bueno, y que algunos tuvieron un final muy bueno, ¿no? Muy feliz. Eh, bueno, ahí nos dice Reinaldo de Jujuy que no nos escucha mucho, pero que él se queda igual hasta el final. Ujú. Eso está muy bueno. Bueno, queremos dejar esta puerta abierta para otros temas que por ahí se necesitan. Este espacio psicoeducativo sigue abierto. En septiembre vamos a tomar otro tema, ¿sí? Vamos a trabajar más psicoeducación en la pareja, otro tema que también es muy requerido. En mi experiencia en radio era el que más consulta recibía, el tema de, bueno, el amar y ser amado, ¿no? El amar y el ser amado es una necesidad humana, entonces por esa razón, bueno, viene la primavera, así que nos parece un lindo tema para también psicoeducación para enamorarte mejor.